están conectando. Bienvenidos a nuestra clase 4. Ya nuestra clase número 4, penúltima clase. Ya estamos casi por finalizar nuestro curso. Han sido semanas, 2 semanas intensas de bastante aprendizaje y sobre todo hemos estado bastante concentrados en nuestro curso de asistente de recursos humanos. Bienvenidos y bienvenidas, es un gusto tenerlos el día de hoy en nuestra sesión y justamente me gustaría saber cómo estamos llegando hoy a clases, si estamos llegando cansados, felices, entusiasmados. Cuéntenme cómo estamos llegando hoy a clase justamente 10 de junio, ya junio, pasó volando junio, el mes pasa corriendo. A ver, mientras se van conectando sus demás compañeros, vamos viendo por acá. Bienvenidos, por ahí veo a Gilce. Sebastián llega bien, buenísimo. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Entonces, la clase de hoy es una clase bastante interesante porque vamos a ver un aspecto que a veces muchas empresas no lo toman en cuenta o no es un proceso tan frecuente, tan regular como lo es capacitación, como lo es reclutamiento, como lo es selección, ¿ok? El día de hoy vamos a entender un poquito sobre el proceso de evaluación de desempeño. Vamos a entender qué es desempeño, para qué necesitamos evaluar a los trabajadores, porque este proceso también es un proceso fundamental en el mundo de recursos humanos. ¿Cuál es la necesidad específica que nosotros tenemos que diagnosticar para también saber cómo evaluamos? ¿Ok? El día de hoy vamos a entender un poquito más sobre este proceso, su importancia, sus distintas formas y también cómo entregamos los resultados de la evaluación de desempeño a las distintas personas que son evaluadas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, antes de iniciar, a mí me gustaría justamente que me digan ustedes, desde su punto de vista, ¿por qué sienten, por qué piensan, por qué creen que las empresas evalúan el desempeño de sus empleados? ¿Por qué puede ser? Porque hay empresas que sí evalúan. ¿Ustedes alguna vez han sido evaluados en la empresa donde han trabajado? Es importante la evaluación. Si ustedes justamente tienen una empresa, ¿ustedes evaluarían el desempeño de los empleados, de los trabajadores? Cuéntenme en el chat qué piensan. Es un proceso relevante, es un proceso que sí debemos tomar en cuenta, que sí debemos utilizar, sí debemos gestionar desde recursos humanos. Ok. Por acá nos comparte Zaida, sí, se debe hacer las pruebas técnicas. Carmen nos dice sí, también. Sí, es un proceso que está dentro de todo el desarrollo de la vida laboral de un trabajador, ¿no? Es parte de lo que usualmente se realiza en las empresas. Necesitamos entender qué tan eficientes, qué tan bien están haciendo sus funciones para para las cuales se les ha contratado a los trabajadores, ¿no? Si realmente se están acoplando bien o si tienen alguna oportunidad de mejora, necesitan algún acompañamiento especial, algún seguimiento especial debido a que su desempeño o los resultados que están teniendo aplicando todo su trabajo no están siendo tan eficaces, tan óptimos, ¿ok? ¿Qué nos dice Daniel? Para evaluar las eficiencias de los trabajadores, tal cual, para entender, para evaluar si están cumpliendo los objetivos del trabajo al cual han sido encomendados. Entonces, muchas empresas lo utilizan por esta razón, para medir la productividad, para validar las funciones, para validar que los empleados realmente
estén teniendo los objetivos que necesitan. Pero también se utiliza para entender cuál es el potencial de los empleados. ¿Qué empleados están listos para asumir un nuevo reto? ¿Qué empleados son destacados? ¿Qué empleados tienen un talento incluso que ya puede asumir una posición de mayor rango, de mayor seniority, ¿no? Entonces también se necesita evaluar a los empleados para reconocer, para justamente fomentar el crecimiento, el ascenso, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Identificando las fortalezas, identificando esas debilidades, esas oportunidades de mejora que pueden existir en los empleados contratados. A ver, por acá creo que tengo un comentario más. Justamente acá nos dice Carmen, para saber si el rendimiento de los trabajadores son buenos o si hay que hacer mejoras. Tal cual, si el rendimiento está siendo bueno o se necesita hacer alguna mejora específica, se necesita hacer alguna capacitación. Recuerdan justamente la clase pasada que comentábamos este tema sobre en qué momento capacitamos. Y muchas veces era cuando encontrábamos el tema de que tenían una falencia, necesitaban aprender un nuevo software, algún nuevo recurso en específico, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? Mediante también la evaluación de desempeño, porque en esa evaluación de desempeño, los resultados nos van a contar, nos van a decir cuál es la necesidad, ya sea a nivel técnico, ya sea a nivel de habilidades y competencias más actitudinales, más de conducta, ¿no? ¿Cuál es la falencia que el equipo está teniendo? Y nosotros, desde formación, pues también diseñamos capacitaciones en función a eso, ¿ok? Muy bien, para los que acaban de llegar el día de hoy, vamos a tener nuestra clase 4, es la clase de evaluación de desempeño, y justamente estábamos preguntándonos por qué es importante, por qué las empresas evalúan el desempeño. Pero antes de ahondar, antes de profundizar sobre este tema, pues vamos a recordar un poquito la clase pasada. En la sesión pasada nosotros vimos, revisamos sobre formación y desarrollo. De hecho, entendimos que existían diferencias en cuanto a formación y desarrollo. Formación tenía un enfoque más a corto plazo, centrado en habilidades específicas para un puesto. Por ejemplo, si encontrábamos, ¿no?, una necesidad específica, un grupo de empleados necesita aprender un nuevo software, ¿no? El manejo de este software, por ejemplo, Power BI, pues se necesita realizar una formación para que en el corto plazo este grupo adquiera esa habilidad, adquiera esa competencia y pueda, pues, incorporarlo como herramienta que utiliza en su día a día. Eso era formación. Y desarrollo, en cambio, como deben recordar, tenía que ver con este enfoque más a largo plazo, este enfoque más futuro, en relación a cómo preparamos a los trabajadores para un rol potencial, un rol futuro, que usualmente tienen un impacto muy directo en los resultados del negocio. ¿Ok? Eso es un poquito las diferencias entre formación y desarrollo. Y actualmente también vimos que este proceso pues se alimenta de varios diagnósticos. Y uno de esos diagnósticos es la evaluación de desempeño, que hoy vamos a aprender a cómo se realiza, cuál es su historia, por qué necesitamos incorporarla y demás. ¿Ok? Importancia de formación y desarrollo, vimos que está muy relacionada con la productividad, con el compromiso. ¿Qué persona, qué trabajador no se siente reconocido, feliz, comprometido, motivado con su empresa cuando esta empresa le capacita, le fomenta justamente un desarrollo profesional que impacta en su día a día, impacta también en su mismo sentido, ¿no?, de identidad, en su mismo sentido de logro,
Entonces, la importancia radica sobre todo en cómo afecta o cómo impacta en el clima de la empresa, en el clima del equipo y también en estos factores tan importantes como son la motivación, compromiso, retención del talento. ¿Ok? Y cómo además está brindando estos espacios de innovación para que los mismos empleados pues sientan que pueden ser creativos, que pueden lograr sus distintos objetivos relacionados a su desarrollo profesional. ¿Ok? Eso fue un poquito de nuestra clase pasada, justamente de formación y desarrollo. Y vimos también que existía un ciclo o existían distintos momentos para la formación y el desarrollo. Recordarán, eran 5 momentos. No sé si alguno por acá recuerde que estuvo en la clase pasada o que ha revisado los videos. ¿Cuáles eran esos 5 momentos que usábamos, ¿no? Para la formación, para el diseño de una capacitación? ¿Recuerdan? Empezaba la primera con un diagnóstico o identificación. La segunda, la planificación. Tercera, la ejecución, evaluación de la capacitación, de cómo lo habíamos hecho, y finalmente la gestión de los resultados para una mejora en un siguiente ciclo de formación. ¿Ok? No se olviden siempre cuando necesitamos tener algún plan de acción, primero debemos saber muy bien cuál es el problema. Identificar siempre cuál es el problema. Ese va a ser el primer diagnóstico, el primer paso que vamos a realizar. Y bueno, también vimos un poquito las distintas herramientas prácticas que se tienen para diseñar un programa, como son las entrevistas, los focus group, estas sesiones donde escuchamos, ¿no?, a los distintos trabajadores en relación a sus necesidades formativas. Y muchas veces esas necesidades pues están ajustadas al proceso de medir y de analizar el rendimiento de los empleados. ¿Ok? Por eso, este proceso es un proceso que lo gestiona el equipo de talento, lo gestiona recursos humanos, para que puedan entender sobre todo cómo se realiza y cómo están los empleados realizando su trabajo, si realmente están llegando a las metas, si necesitamos por ahí quizá motivar, impulsar a algún equipo, a algún empleado en específico para que haga, ¿no? Para que se sienta que está en un trabajo que lo motiva y al mismo tiempo que está teniendo pues los resultados esperados, ¿ok? Eso es un poquito de la evaluación de desempeño, es un proceso que quiere ver el cumplimiento de objetivos, pero al mismo tiempo encontrar, identificar esas fortalezas, ese talento potencial y ese talento que necesita un acompañamiento, que necesita un seguimiento para que pueda llegar a sus metas, para que pueda llegar a su potencial. Es un proceso continuo, es un proceso dinámico, porque el proceso que yo hago este año, que yo hago en este momento, en este mes, no va a ser igual al siguiente año, ¿no? Van a cambiar factores, por ejemplo, los distintos objetivos de evaluación, los distintos examinadores, la forma, el método. Entonces, siempre va a ir cambiando y ajustándose también al mismo contexto y a la misma necesidad de la empresa en cuanto a en qué momento evalúo, cuándo es más relevante evaluar al trabajador. Yo recuerdo alguna vez en alguna empresa que estaba muy bien la política de evaluación de desempeño y habían 2 momentos de evaluación. El primer momento era un momento donde tú con tu líder, con tu jefe, tenían una reunión de planificación. En esa reunión, este jefe, ¿no?, te decía, ¿sabes qué? Por favor, colócame 4 o 5 objetivos que tienes como meta, ¿no?, a desarrollar en tu trabajo, en el trabajo, este año.
¿no? Que sean, pues, metas alcanzables, metas realistas, que sepas tú que vas a poder lograrlas y que al mismo tiempo tengan un impacto en el negocio, ¿no? Un impacto en la empresa. Entonces tú colocabas tus 4 o tus 5 metas y más abajo, ¿no? Tenías una hoja donde completabas cómo lo ibas a hacer, ¿no? Cuáles iban a ser esas herramientas para que tú llegas a esas metas. Esa era la primera parte de una evaluación de desempeño, donde estábamos planteando los objetivos por los cuales nos van a medir nuestro desempeño y nosotros vamos a trabajar en el transcurso del año. A mitad de año teníamos otra reunión donde este jefe te decía, ¿sabes qué? Vamos a revisar cómo te está yendo en relación a las metas y a los objetivos que te has planteado. Revisábamos si estábamos llegando, si estábamos cumpliendo, si estábamos teniendo alguna dificultad, poníamos algún plan de acción para que esa dificultad pues se pueda reducir y que podamos seguir en el camino del cumplimiento del objetivo. Y pasaban los meses y casi a final de año, noviembre, primera semana de diciembre, se tenía el último momento que ya era la evaluación de desempeño en sí. En esta evaluación de desempeño era justamente validar si las metas que tú mismo te habías puesto, ¿no? En coordinación con tu jefe a principio de año, se habían logrado cumplir. Se revisaba, ¿no? En qué medida habías cumplido, en un 60, en un 80, en un 90, en un 100%, y al mismo tiempo tu jefe aprovechaba para darte un feedback sobre cómo había visto tu evolución, cómo había visto tu desempeño en todo el transcurso del año, ¿no? Este era un momento de feedback formal. Ya vamos a ver más adelante los distintos momentos de feedback, los distintos momentos de revisión de resultados y vamos a ver los distintos tipos. Pero esto es un ejemplo que me viene a mí para que entiendan que los procesos de evaluación de desempeño se manejan de manera, pues, ajustada al contexto, ajustada a los tiempos, ajustada e incluso a la misma naturaleza del negocio. En este caso, una empresa bastante grande, tenía su propia plataforma, tenía bastantes recursos para hacer un seguimiento mes a mes, incluso cada 3 meses sobre cómo estabas haciendo el cumplimiento de objetivos, el cumplimiento de desempeño. Hay otras empresas que son más pequeñas y que no tienen toda la misma posibilidad. Entonces, tienen que ajustar sus procesos de evaluación de desempeño para que estén alineados a lo que ellos puedan ofrecer. ¿Ok? Eso es un poquito en el caso contextual de lo que es la evaluación de desempeño. Y también tenemos un poquito el tema de la importancia de las empresas, porque tanto empresas grandes como pequeñas están teniendo bastante énfasis en tener este proceso. Un proceso que les ayude a encontrar a su talento, ¿no? Potencial, a ese talento que va a destacar, que incluso pueden hacer crecer, y ese talento que también necesita un apoyo, necesita un seguimiento. Además, nos ayuda, sobre todo, como herramienta para otro tipo de procesos. Puede ser un sustento para tomar alguna decisión en relación a un ascenso, a una promoción, a un crecimiento, o también nos ayuda como sustento de alguna necesidad específica que estamos encontrando y que se propone alguna formación, algún proceso de desarrollo. ¿Ok? Entonces tiene bastante vinculación con todo tipo de procesos, sobre todo el tema de capacitación y desarrollo, y también está impactando con el cumplimiento del propósito, con el cumplimiento de los objetivos de la empresa. ¿Ok? Entonces, esta evaluación de desempeño es un proceso que siempre se está dando en tanto empresas grandes como pequeñas. A veces puede pasar que hay empresas que lo dejan a último momento, o incluso puede haber empresas que no lo tienen. No sé si ustedes alguna vez han estado en ese tipo de empresa. Cuando sucede este tipo de procesos que son ausentes en las empresas, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas, muchos trabajadores, al notar que las personas están siendo promovidas, ¿no? Están teniendo un crecimiento, pero no existe una métrica, no existe una evaluación,
¿no? Como sustento, no existe una manera transparente, pues muchas veces pueden sentir que la empresa no está siendo justa y que no está reconociendo a quienes debería, ¿no? Y entonces se puede tener todo un tema de ética, de integridad en el caso de la promoción o incluso a veces en el caso de despidos, en el caso de llamadas de atención. Nunca me has dado una evaluación de desempeño, nunca me has brindado un feedback y de la noche a la mañana me despides aduciendo un mal desempeño, cuando nunca he tenido una sesión de evaluación, ¿no? Entonces también las empresas tienen que ser cuidadosas, tienen que tener este proceso bien identificado y sobre todo si en algún momento pues van a utilizar esa figura de despido por bajo desempeño, tener establecido un sistema de evaluación de desempeño donde realmente se compruebe que es por ello y no es por alguna otra razón que sea injustificada. ¿Ok? Muy bien. Sobre justamente el concepto, la importancia de la evaluación de desempeño, ¿alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Ah, bueno, por acá veo una pregunta. Buenísimo. Por acá, a ver, vamos a ver qué me dicen. Profesora, buenas noches. ¿De qué manera un empleado puede asegurarse de los resultados de su evaluación de desempeño no sea alterada? Es una muy buena pregunta. De hecho, justamente hay algunas empresas que transparentan esta información. Por ejemplo, el caso que te contaba de alguna empresa en donde yo trabajaba, donde esta evaluación de desempeño prácticamente da todo el año, ¿no? Y siempre tenía reuniones donde yo misma verificaba con mi jefa cómo me estaba calificando y en base a qué me estaba calificando, ¿no? Donde yo incluso podía decirle, no, ¿sabes qué? Pero yo también tuve este cumplimiento, logré este indicador, ¿no? No estás tomando en cuenta. Entonces, era una formación bastante consensuada y desde un punto que tanto ella como yo misma me hacía la autoevaluación, ¿no? Entonces, era un proceso donde sabía que la medición no iba a ser afectada por algún sesgo, por algún prejuicio, por alguna falta de objetividad. Pero hay a veces procesos, y ya vamos a ver un poquito más, que tenemos evaluaciones de desempeño donde solamente tenemos el punto de vista de un evaluador, ¿no? Solamente del jefe. ¿Y qué pasa en esas situaciones? Pues los seres humanos muchas veces podemos tener situaciones particulares y podemos quizá por ahí tener algún sesgo que afecte esta evaluación. Entonces, ¿cómo aseguras que tu evaluación sea transparente, sea real, coincida, ¿no? Con lo que haces en la vida real, en el trabajo? Pues las empresas deben preocuparse por tener un proceso de evaluación bien definido, con métricas, ¿no? También bien definidas según el puesto, según las políticas de la empresa, y al mismo tiempo que no tengan un solo punto de vista, que no solamente sea una persona la que evalúe, sino que existan distintos examinadores. ¿A qué me refiero con distintos? Puede ser que te evalúa tu jefe, tú también te haces tu propia autoevaluación, tus compañeros te hacen también la evaluación, las personas, si no tienes compañeros, las personas con las que tú pues también te relacionas, quizá tú siempre vas enviando la información al analista de finanza o en el caso de selección, nosotros pasamos, ¿no? Ayudamos a distintas áreas para que ellos puedan realizar sus procesos, ellos también puedan evaluar cómo hemos trabajado en relación a esos procesos, donde hemos cubierto vacantes, etcétera, ¿no? Entonces, hay más puntos de vista. Los mismos clientes internos o si tienes subordinados, ellos también te pueden evaluar. Entonces allí ya tenemos una evaluación que se denomina evaluación 360. Es una evaluación donde justamente tienes varios puntos de vista y estos resultados son mucho más objetivos que tener solamente la visión o la perspectiva de una sola persona que a veces
puede sesgarse, que a veces por mismos temas personales puede pasar que no sea tan objetivo y que no muestre lo real, ¿no? Eso es un poquito. Además, pues ahí me pueden decir, pero ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si esta empresa en donde yo estoy solamente tenemos un punto de vista? No existe una evaluación de desempeño donde nos posibiliten a nosotros mismos evaluarnos o que los subordinados nos evalúen. Pues en ese aspecto, tú puedes tener tu propio registro, tu propia bitácora de tus logros, de tus actividades, de los indicadores que vas cumpliendo, ¿no? Cuando tú tengas el espacio de feedback y te muestre los resultados, ¿no? O esta evaluación de desempeño que te está haciendo, tú puedas, pues, pedir de manera amable, de manera profesional, asertiva, ¿no? Una revisión y mostrar esta bitácora y decirle, mira, lo que me comentas me parece un poco no tan cercano a la perspectiva que yo estoy teniendo. Estos son mis logros, esto es lo que he ido teniendo, ¿no? Entonces, con bastante respeto, puedas solicitar esa revisión con información, pues, que justifique, información demostrable. Eso es un poquito, ¿no? Para, sobre todo, fomentar esa apelación, si es que no tienes una política con varias perspectivas, una política que posibilite la transparencia, la comunicación. Eso es en relación un poquito a la evaluación de desempeño. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, como todo en la vida, este proceso tuvo su evolución, tuvo su propia historia. De hecho, la historia data bastante a partir de los cambios que se tienen en las distintas evoluciones y revoluciones, sobre todo industriales, y tiene sus raíces en esta revolución, donde las empresas pues se empiezan a ser más estructuradas, más sistemáticas, empiezan a pensar cómo producimos más, cómo hacemos que las personas trabajen y trabajen bien. Y de esa manera empiezan a buscar maneras estructuradas para medir la misma productividad de los trabajadores. Y ese proceso pues ha ido evolucionando, fue cambiando a partir de las distintas guerras también. Las guerras mundiales influenciaron mucho para que los procesos, para que las mismas industrias, porque ahí empiezan las grandes industrias, pues también cambien y también se adapten a la necesidad de ser eficaces y productivos. Y esa perspectiva de solamente ver a la persona como un recurso también cambia a partir de los años 80, 70, con todo el contexto de las ideas, incluso de la liberación, la teoría de la liberación, con el contexto mismo en esa época estaba bastante el tema de la cultura hippie, ¿no? Entonces, eso también influye de cierta forma en el contexto mismo de ser pues un poquito más holísticos, más flexibles y entender a las personas más allá de su propia productividad. ¿Y qué es lo que se hace? Pues también se empieza a ver que este proceso de desempeño es mucho más allá de que solo medir su productividad, sino también se necesita un acompañamiento, una retroalimentación continua, una evaluación con distintas perspectivas para que se convierta pues en esa herramienta de gestión de personal que siempre está mejorando el desarrollo, que está mejorando el rendimiento, que está ayudando a que las personas se sientan reconocidas y destacadas, ¿ok? Muy bien, entonces eso es un poquito de la evolución del desempeño. Actualmente existen varias tendencias, de hecho sigue, como todos los procesos dinámicos que también se alimentan del contexto, se alimentan de las ideologías, se alimentan de las tendencias, sigue evolucionando. Actualmente tenemos el proceso de que se ha incorporado mucho con la tecnología. Hay muchas empresas de gestión de desarrollo humano, de gestión del talento, que ahora también manejan plataformas netamente de evaluación de desempeño. En estas plataformas, ¿qué es lo que hace? Pues necesitan automatizar algunos procesos y facilitan el seguimiento y la evolución de desempeño.
Así, justamente tenemos varias tendencias actuales y esas tendencias están de la mano con la eficiencia, con la rapidez y con el tener la información en tiempo real. Algunas tendencias se avalan justamente en la misma tecnología y así tenemos algunas plataformas que son bastante utilizadas en la evaluación de desempeño, como Soho People, que permite monitorear el desempeño de los empleados mediante el feedback y el seguimiento de objetivos. También está la TICE, ¿no? Que es justamente una plataforma que se dedica a revisar el desempeño de manera personalizada. Tú la configuras, colocas toda la información y de manera personalizada te va brindando resultados, te va midiendo pues también indicadores, te va mostrando cuántas personas han crecido en este mes, cuántas personas han sido desvinculadas, cuántas personas están en algún proceso de acompañamiento para que su evaluación de desempeño mejore, etcétera, etcétera. Trello también es una plataforma, pero si bien no es de evaluación, es bastante de seguimiento, de organización, para que puedas validar si las personas pues están realizando sus tareas y están logrando esos objetivos pactados. Y por acá les he traído una que al menos aquí, en estos últimos 2 años, se ha vuelto bastante popular. Es una plataforma de gestión de recursos humanos que trabaja con Book, que tiene presencia en México, en Brasil, en Chile, de hecho es una empresa chilena. Y aquí en Perú también está teniendo bastante gestión, bastante despegue. Muchas empresas están contratándolas para gestionar a nivel digital, para tener este software de gestión digital de los distintos procesos. Mira, por acá pueden ver, no es Cherry, solo para que vean cómo es una plataforma. Y justamente acá tenemos algunos videitos y tienen distintos procesos que gestionan, ¿no? Que tú como parte de recursos humanos puedes tener, contratar esta plataforma, colocas tu información y vas gestionando con todas sus herramientas que te brinda, como las planillas, la firma electrónica, selección, onboarding, gestión de desempeño. Justo ahí viene nuestro acápite de hoy y vamos a ver un poquito esta plataforma. No vamos a ver el video porque es un video pues de 1 hora, se nos va la clase, pero por acá podemos ver un poquito el tema de reportes, ¿no? Ellos tienen aquí en su pestaña y ahí tienen el tema de cuántas personas tienen activas, cuántos desvinculados. Por acá, si vamos más acá, podemos ver sus distintas informaciones que también necesitas validar para ver si tienes, ¿no? Cuando tú tienes un crecimiento, cuando tú tienes una promoción, sí me están siguiendo, ¿no? Sí se está mostrando en mi pantalla. Así. A ver, déjenme ver. ¿El videito se está mostrando, chicos? No. Solamente me queda ver. ¿Sí se ve el video? No se ve el video. O sí se ve. Ya no sé si se ve o no. Creo que cuando voy a su pestaña de ustedes no se ve. Ahora sí se ve, ¿no? Espero que sí se vea. Justamente en esta plataforma tú también puedes ver si tu talento, ¿no? Con la evaluación de desempeño que le hiciste y quieres que crezca, quieres que tenga una promoción, pues puedes revisar a detalle lo que significa, porque al final, al menos aquí en Perú, cada sol aumentado tiene una significancia. ¿Qué significa o qué quiero decir con esto? No valga la redundancia, que si tú, por ejemplo, aumentas en 100, en 200 el sueldo de un trabajador, eso también va a impactar en los distintos conceptos de la planilla, como es el tema de la renta de quinta que él va a tener el trabajador, el tema de su AFP, el tema también de sus gratificaciones, ETS y todo lo demás que justamente las empresas declaran. Por eso muchas empresas son bastante minuciosas con el tema del crecimiento, con el tema de la promoción y de en cuánto van a aumentar, ¿no? Entonces, por acá también este software te ofrece eso, el tema de justamente cuánto tienes de margen para aumentar el sueldo en función a esta evaluación de desempeño que has realizado, ¿no? Por acá también te muestra, vamos acá, estos son onboarding.
bueno, las distintas encuestas, por ejemplo, encuestas de satisfacción, y de esa manera tú puedes ver un poquito justamente cómo existen estas plataformas para que puedan, sobre todo, y centrarse en cómo nosotros estamos alineándonos a la misma gestión de desempeño y haciéndolo de una manera más sencilla para el trabajador de recursos humanos. Por ejemplo, aquí vemos gestión de desempeño. Vemos aquí a una persona en específico, vemos su información, vemos un poco el tema de cómo están siendo sus competencias. Esto es un gráfico que se está ajustando en realidad en la medida de justamente los objetivos que esta persona va cumpliendo en su puesto, ¿no? Y así van viendo su mapa de competencias y los objetivos. Es más fácil y es más sencillo. Entonces, estas plataformas actualmente son la nueva tendencia que se tiene en nuestra gestión de desempeño y que muchos trabajadores, que muchas empresas están utilizando para que podamos nosotros desde recursos humanos tener más rápido los procesos y al mismo tiempo poder realizar bien la evaluación de desempeño. ¿Ok? Eso es un poquito de esas tendencias y actualmente, pues como yo bien les decía, la gestión de desempeño se relaciona con procesos vitales y es fuente, es incluso al mismo tiempo herramienta de procesos como la formación y desarrollo. Yo les decía, ¿no? Que nosotros cuando diagnosticamos, cuando identificamos aquel problema, aquella necesidad específica, pues nos podemos hacer uso de encuestas, de KPIs, pero también de la información, de los resultados que la evaluación de desempeño nos brinda. En esa evaluación de desempeño tú puedes encontrar, veo que Pepito está teniendo un poco cumplimiento de objetivos, ¿no? No está llegando a las metas. ¿Por qué no puede llegar a las metas? ¿Qué ha pasado? Identifico, ¿no? Y a partir de esos resultados puedes encontrar que no está llegando a las metas porque tampoco está utilizando bien las herramientas, no conoce o no está manejando bien Excel, se demora más, etcétera, etcétera. Entonces ya tienes una capacitación en específica, un acompañamiento en específico que puedes brindar a Pepito y has utilizado de insumo, de herramienta, a la evaluación de desempeño, ¿no? Entonces, se vale y utiliza bastante el tema de cómo se vincula con la formación y el desarrollo. También, obviamente, está con la planificación de carrera y sucesión. Podemos darnos cuenta que muchas veces este proceso de planificación, de sucesión, pues nos ayuda a identificar empleados clave y nos ayuda al mismo tiempo a potenciarlos, a realizar algún plan bien organizado de continuidad, ¿no? De quién va a ser el siguiente líder, quién va a ser el siguiente gerente, director de operaciones, ¿no? Entonces, podemos también, mediante la evaluación de desempeño, encontrar ese posible sucesor y, pues, con ello tenemos a este proceso como herramienta también del proceso de planificación de carrera y desempeño. ¿Qué más? Clima. Qué importante es que nosotros utilicemos en nuestro día a día la evaluación de desempeño o el feedback o decirle pues al trabajador, decirle al compañero, ¿sabes qué? Estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Qué importante es que nosotros como personas podamos sentir que los que trabajan con nosotros nos reconocen y nos dicen que estamos haciendo bien las cosas o, en todo caso, si no estamos haciendo bien las cosas, que nos señalen aquellas oportunidades de mejora que tenemos para que podamos evolucionar. Entonces, también un buen plan, una buena gestión del proceso de evaluación de desempeño es insumo a un clima positivo, un clima de transparencia, un clima que fomenta el cuidado, el reconocimiento, el seguimiento y acompañamiento de las personas. ¿Ok? Y bueno, nos va a tocar, porque es parte de las tareas de justamente recursos humanos, evaluar el desempeño. ¿Cómo lo hacemos?
como yo les dije, para el proceso de evaluación de desempeño, se basa mucho en el presupuesto, en el contexto, en el tipo de empresa, en el tipo de empleado que también tenemos. No es lo mismo evaluar a un gerente general, a un gerente de operaciones, que a un analista, que a una persona que está todavía pues iniciando su formación laboral, ¿no? Su desarrollo laboral, ¿no? No es lo mismo evaluar a un practicante que a un jefe, ¿no? Que a un gerente. Entonces, siempre la evaluación de desempeño también tiene que estar contextualizada, tiene que estar entendida, parametrizada en función a qué tipo de puesto, qué tipo de empresa, qué tipo de herramientas se tiene para la evaluación. ¿Ok? Pero sí, lo que sí se comparte son las etapas. Pueden existir algunas etapas que son transversales, que son usualmente las más utilizadas al momento de la evaluación de desempeño. Estas etapas están desde el momento en que tú dices, ¿sabes qué? Mi empresa necesita una evaluación formal. Realicemos una planificación de la evaluación de desempeño que vamos a realizar. Entonces, con tu equipo, todo el equipo de recursos humanos planifican cómo va a ser ese proceso de evaluación de desempeño. ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Cuáles van a ser las métricas por las cuales se van a medir? Una vez que ya tienes todo eso, ya puedes avanzar y comunicar a la empresa que van a realizar un proceso de evaluación de desempeño formal. Con esta comunicación, pues la empresa, los trabajadores de la empresa pueden saber que pronto van a tener un espacio de reconocimiento, un espacio para entender las fortalezas y aquellas oportunidades que están teniendo en su día a día. Con la planificación que realizaste, con la comunicación, procedes a efectuar la evaluación de desempeño. ¿Cómo se efectúa? Pues va a estar basándose mucho en los objetivos, en la planificación que realizaste, ¿no? Si comentaste que iba a ser una evaluación donde solamente el jefe iba a realizar este tipo de análisis, o si solamente iba a ser el jefe y tú, y la persona evaluada, ¿no? Una autoevaluación, ¿no? Con el mismo jefe más, o si iba a ser una evaluación donde involucraba más de una perspectiva, o si iba a ser una evaluación por varios momentos. Entonces, ahí ya se aplica según el mismo objetivo, según la misma planificación. Una vez que ya tienes efectuada la evaluación, pues te toca revisar los resultados. Esos resultados te van a ayudar a entender cuál es la capacitación, cuál es el recurso, cuál es justamente la actividad que tienes que realizar para que tus trabajadores pues o tengan mejor desempeño o por ahí necesitan quizá algún reconocimiento específico porque están teniendo un muy buen desempeño. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito del proceso de cómo se realiza la evaluación de desempeño de manera más panorámica. Vamos a verlo un poquito de manera más profunda, pero antes de justamente iniciar esto, me gustaría saber si tienen alguna duda, consulta sobre las distintas etapas, sobre la vinculación con otros procesos. Todo ok. Ok, muy bien. Vamos bien entonces. Muy bien. A veces puede ser que cuando las personas, ¿no? Los empleados les dices evaluación de desempeño, ya viene la evaluación, algunos lo esperan con bastante expectativa. Dicen, sí, me van a evaluar. Yo sé que por ahí voy a tener información, voy a tener sustento de que estoy teniendo buenos resultados y me van a hacer una revisión salarial, me van a promocionar, etcétera, etcétera. Entonces, a algunos les emociona. Hay otro grupo, quizás las personas que saben que están teniendo falencias o que han tenido pues varios errores recientes que más bien les dan miedo. Entonces también tenemos que saber cómo actuamos y cómo trabajamos para que los trabajadores sienten
¿no? Sientan que están teniendo un proceso de evolución, ¿no? Que va a ser sobre todo transparente y justo y que no les tengan miedo, ¿no? Al final, el propósito es ayudar y es entender qué es lo que está pasando, ¿no? Si tienen alguna falencia y cómo desde la empresa se puede optimizar para que puedan cerrar esas brechas, cerrar esas oportunidades de mejora. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo les comentaba el tema de la planificación. Justamente es el momento donde hacemos nuestro plan, definimos qué queremos lograr con la evaluación, definimos cómo lo vamos a hacer, definimos cuáles van a ser esas métricas que nos van a guiar. Hay algunas empresas que tienen sus valores o sus principios culturales que son pues transversales. E incluso tienen un propio diccionario de competencias o competencias que ellos definen que sí o sí los trabajadores tienen que tener, que tienen que desarrollar. Entonces, por ahí tienen, por ejemplo, competencia, trabajo en equipo y colocan del 1 al 5, ¿no? Donde 1 significa nada desarrollado y 5 muy desarrollado. Y para cada puesto tienen una métrica. Por ejemplo, para el puesto de practicante, su trabajo en equipo en medición del 1 al 5, como mínimo, tiene que ser 3, ¿no? Que está medianamente desarrollado. Si tiene más de 3, pues ya, muy bien, ha superado las expectativas. Si tú vas para el tema de un jefe, un supervisor, su trabajo en equipo ya no va a estar en la métrica del 3, sino ya va a estar en la métrica del 5. Como mínimo se espera que cumpla al 100%, que tenga desarrollado muy bien el tema del trabajo en equipo por su misma posición, por el mismo impacto, por las mismas decisiones que tiene. Entonces, algunas empresas tienen este tipo de métricas que lo utilizan para la evaluación de desempeño, que lo utilizan incluso también para el proceso de reclutamiento y selección, para ver cuán ideal es el perfil, ¿no? El perfil ideal. Entonces, también es el momento de la planificación, es el momento de este tipo de revisión. Si las métricas están cumpliéndose, si tenemos que ajustar, tenemos que hacer que uno de los aspectos no crezca más en algún puesto o más bien se reduzca, ¿no? Que sea un poco más coherente con la realidad, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo es el momento en donde tú estás validando quiénes van a ser las personas que van a hacer la evaluación. ¿Ok? Muchos me van a decir, pero profesora, licenciada, ¿cómo hacemos al momento de establecer un objetivo para mi evaluación de desempeño? ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer mediante los objetivos SMART, ¿no? Justo yo les decía de esta empresa en donde yo trabajaba antes, donde teníamos nuestro momento de planificación de los objetivos de desarrollo, ¿no? Del cumplimiento de la evaluación de desempeño, y usábamos justamente el tema de los objetivos SMART. Cuando colocamos las metas que teníamos planificadas a lograr en el año, ¿no? En el trabajo, las colocábamos en función de cuán específicas eran, de cuán medibles a nivel de demostrable, a nivel cuantitativo, ¿no? A nivel de cómo podría demostrar que estaba logrando este objetivo. También alcanzable, tenía que ser una meta que sé que yo iba a lograr, no podía poner que iba a cerrar 100.000 búsquedas, ¿no? No es alcanzable, no tiene tampoco sentido porque no voy a tener tanta necesidad, sino más bien que sea ajustada a las mismas condiciones que tú, pues, estás o que la persona que está en ese puesto va a poder lograr, ¿ok? Que sea relevante y que esté en un contexto específico. Por ejemplo, cuando yo hacía mi evaluación de desempeño, cuando colocaba el objetivo, pues lo colocaba en el año, ¿no? En el año 2023, 2024 o en los primeros 6 meses del año. Entonces había un tiempo específico que marcaba ese objetivo y que me ponía a mí también ese límite para que yo pueda saber, ¿no? Cuánto me quedaba, cuánto tiempo tenía para lograr ese objetivo de manera eficiente y de una manera que destaque yo también, ¿no? Entonces, eso es un poquito al momento de la evaluación de desempeño. Al momento de la definición, utilicemos el método SMART, específico, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado. ¿Ok?
Y ya, ¿cómo es la ejecución? La ejecución ya es el momento en que recolectamos esos datos, tenemos esa observación directa, realizamos también una autoevaluación y podemos también hacer la misma encuesta a colegas, a supervisores o nosotros mismos respondemos esta encuesta. ¿Ok? También hay empresas que no tienen tanto método o tanta sistematización. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen la observación directa, que es este momento en que el supervisor, solamente él desde su perspectiva, está viendo cómo están realizando los procesos. Es un método que utilizaban incluso de manera bastante antigua, en la época más industrial, en la época más de las primeras guerras mundiales, porque eran los supervisores que se quedaban ahí, ¿no? En una esquina, vigilando, supervisando, viendo que los trabajadores, ¿no?, de primera línea, cuando hacían la manufactura con los distintos materiales, pues hagan bien el proceso, que en esa época muchas veces era bastante operativo y bastante repetitivo. Entonces estaban ahí viendo de manera pues directa y con eso evaluaban, ¿no? Veían cuántas personas están realizando el empaque de manera correcta, ¿no? Están haciendo el empaque. Y veían, no, este se está demorando en un minuto, no está logrando hacer los 10 que tiene que hacer, ¿no? O en 20 minutos no está logrando los 100 que tiene que hacer, etcétera. Entonces, por ahí, ese es el método de observación directa. Y algunas industrias aún lo siguen utilizando porque no tienen un proceso tan formal, un proceso tan medible como el que estamos revisando, ¿no? Igual lo he puesto ahí un poquito para que sepan cuáles son esos distintos métodos que se utilizan actualmente. Y por acá justo hay un video que muestra este tipo de evaluación de desempeño, que es justamente la observación directa, ¿ok? Ustedes lo van a ver y me dicen qué piensan. Si creen que es un método confiable, al menos en mi caso, desde mi perspectiva, no lo es. Siento que no es tan objetivo, pero para algunas empresas les funciona, ¿ok? Vamos a revisar un poquito el videito. Voy a presentar. No me deja. Acá está. Compartir también el audio de la pestaña. Ya está. Aquí va. Ya. Va. Ahí, ¿vio? La puerta. La dejó abierta. Y dejarla abierta es el peor error para un empleado porque... ¿Deja entrar el aire? ¡Deja entrar a los niños! Señor Waddles. No hay nada más tóxico o dañino que un mortal niño. Te aniquilaría al tocarlo. Una puerta abierta dejaría entrar a un niño a la planta y a nuestro mundo. No entraré a la habitación. ¡No me pegarán! ¡Claro que lo harás para traernos esto! La ciudad necesita que traigan esos gritos de niño. De esos gritos la energía se produce. Claro que hay un riesgo y por eso quiero que sean los mejores. Quiero asustadores de confianza, tenaces, rudos, intimidantes. Asustadores que... Muy bien, hasta ahí nada más. Justamente hemos visto un proceso de evaluación de desempeño, es el proceso de observación directa, y vemos que al menos para esta empresa, pues que es bastante vivencial, ¿no? Su trabajo es una empresa ficticia, pues acaso es de una película, ¿ok? Seguro que sí la han visto, pero justamente es un proceso que necesitan corroborar que las distintas maneras, ¿no?, que los distintos métodos que van utilizando en la ejecución de su trabajo lo hacen de manera correcta, porque si no tienen un riesgo muy grande, ¿no? Y a veces eso pasa en las distintas empresas, por ejemplo, sector minería. Si tú no estás evaluando correctamente, si no estás observando correctamente que tus trabajadores tienen todos los EPPs, tienen todos los implementos de seguridad y salud en el trabajo,
pues puede pasar alguna tragedia y tú por no hacer la evaluación correcta, por no hacer el seguimiento correcto, pues estás teniendo un riesgo muy grande y puede tener alguna fatalidad, ¿no? Hace poco aquí en Perú he visto que en la empresa Cerro Verde, por ejemplo, tuvo una multa por la SUNAFIL por este tipo de actividad, por el tema justamente de no seguimiento y la falta de evaluación continua en temas de seguridad y salud en el trabajo en sus trabajadores. Entonces, siempre veamos, siempre usemos varios métodos de evaluación de desempeño al momento de ejecución. Puede ser que la observación directa sea una de las muchas fuentes de nuestro proceso de evaluación, ¿no? Tengamos la fuente de observación directa, le damos un 20% de porcentaje de este tipo de evaluación. Podemos tener también al mismo tiempo la evaluación, ¿no? Más de complementar el cuestionario de autoevaluación de los trabajadores y también del cumplimiento de objetivos que van definiendo con su propio jefe, con su propio líder. ¿Ok? Puede ser una de las formas y una de las herramientas que utilicemos al momento de la evaluación de desempeño. Y también usamos herramientas como los distintos métodos. Tenemos los métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Cuando hablamos de cualitativos, estamos tratando de entender bastante sobre cómo se están sintiendo, cómo están logrando, la percepción que tienen, el desarrollo que tienen. Por ejemplo, están las escalas de calificación del 1 al 5, cuán desarrollado tienes el aspecto del trabajo en equipo, ¿no? 1, poco desarrollado, 5, muy desarrollado. El feedback también es un proceso cualitativo de evaluación. En este feedback te van a brindar, ¿no? Esta retroalimentación de cómo estás haciendo el trabajo, ¿ok? En cambio, los métodos cuantitativos son más, pues, puntuales, más específicos y sobre todo tienen que ver con cómo indican, ¿no? Que estás llegando de manera numérica, ¿no? Al objetivo, a la meta trazada, ¿ok? También se conoce estos métodos como KPIs, que son los indicadores de desempeño. Y justamente estos indicadores de desempeño lo podemos utilizar en varios procesos, no solamente en nuestro proceso de evaluación de desempeño. De hecho, a veces estos KPIs están también como un método para ver si la empresa está logrando sus objetivos de ventas. Muchas veces operaciones lo tiene, muchas veces lo tiene también finanzas, logística. Son métricas que se utilizan bastante para medir el rendimiento de un proceso determinado. De manera objetiva, aquí lo vamos a utilizar para medir el rendimiento de los trabajadores en relación a sus objetivos en el puesto. Y estos KPIs siempre son o se basan del método del criterio SMART. Específico, también medible, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado. ¿Ok? Por acá me preguntan, ¿las encuestas también puede ser un método de evaluación? Sí, las encuestas también. Las encuestas bien trabajadas, bien definidas, por eso justamente es bastante importante que al momento de la planificación tú definas bien las métricas, cuáles van a ser esos aspectos que vas a medir en cada uno de los trabajadores. Yo les decía, hay empresas que tienen 10 valores, ¿no? Entonces dicen, ¿sabes qué? Son muchos valores que para medir a todos. Mejor solamente priorizemos 6 de esos 10 valores. Y bajo esos 6 principios vamos a medir el desarrollo y el cumplimiento de estas personas, de los trabajadores, ¿no? Y con eso van teniendo métricas. Para un practicante tiene que estar en el nivel 3 desarrollado, para un jefe en el nivel 5. Y así van validando y van justamente ajustando. Y al momento de la encuesta, pues pueden tomarlo de una manera más objetiva. Y quien llena esta encuesta, pues va a depender de si han definido que sea una evaluación con varias perspectivas, una evaluación de desempeño 360, una evaluación 270, que solamente toma encuesta, que solamente aplica la encuesta al mismo trabajador y para el mismo jefe, etcétera, etcétera. ¿Ok? Las evaluaciones son generales o esporádicas, me dice por acá nuestra compañera Irma.
Las evaluaciones pueden ser formales, incentivadas desde nosotros, desde recursos humanos, que lo podemos brindar para toda la empresa en un momento en específico, ¿ok? Pero también pueden existir evaluaciones de desempeño informales, que son más bien estas reuniones, estos espacios que la misma área, el mismo departamento va fomentando, ¿no? Con su equipo propio. Aquí recursos humanos quizá no está tan involucrado porque no va a estar midiendo de manera formal a este equipo en ese momento, pero sí el jefe y sí el trabajador, ¿no? De esta área. ¿Por qué? Porque el jefe puede tener una reunión y le puede decir a este trabajador que ha visto su desempeño en la última entrega del informe, ha notado que está teniendo varias incidencias en estas semanas, y en el informe pues también se ha notado qué está pasando, ¿no? Tiene como una reunión de feedback, una reunión donde le dice esas falencias o esas fortalezas que he encontrado. Entonces es más informal y al mismo tiempo es más reactivo y más a corto plazo, ¿no? Porque sucede en el momento. También allí puede informar de esta sesión informal al área de recursos humanos, quien puede tomar nota para tomarlo en cuenta en la siguiente evaluación de desempeño formal. Allí depende mucho del contexto y de cómo tratan estos espacios de evaluaciones, estos espacios de feedback o one-to-one, como también lo dice. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver este pequeño videíto de los KPIs para que entendamos un poquito cómo existen, pues, este tipo de indicadores que son muy puntuales, muy específicos, muy numéricos, que muchas empresas tienen, que muchos departamentos, ¿no? Muchas áreas tienen y, pues, van tratando de lograrlos, de cumplirlos o incluso superarlos. Vamos a ver. Ahora, copiar y ya está. Y no, aquí no. Es aquí. Dejamos de presentar. Y ahora sí. Compartir audio. Ya está. Hola, soy Miguel y uso Bitrix 24 para gestionar proyectos porque me da la posibilidad de... Hoy en Brain Logistic, ¿qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron. Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo que son los KPIs. Suscríbete y comenta. Muy bien, buenísimo. Entonces hemos visto un poquito sobre nuestro tema de KPIs, que justamente son este método cuantitativo que se tiene en relación a los indicadores de desempeño, a la evaluación de desempeño. Hemos entendido que justamente son necesarios porque nos ayudan a tener, sobre todo, objetividad, a que nuestro proceso sea bien objetivo, que se realice en medida de este cumplimiento de estas métricas que podemos demostrar, que podemos sostener con los resultados que vamos mostrando, ¿ok? También se alinea mucho con el desempeño individual, con cómo las personas están logrando de manera pues puntual este desempeño fomentado, este desempeño que nos hemos propuesto lograr, ¿no? Y obviamente contribuye al éxito de la empresa, porque si todas las empresas están logrando
cumplir con sus KPIs, incluso superarlos, pues eso quiere decir que la empresa también está teniendo un buen desempeño y probablemente, ¿no?, incluso casi al 100% estarían logrando esas metas, esas ventas, ¿no?, esa producción que se necesita. Además, si tenemos KPIs, podemos monitorear de manera continua, podemos validar que se está teniendo un proceso de evaluación de desempeño formal y continuado en la empresa. Y obviamente vamos ajustando las estrategias en función a lo que vayamos descubriendo con el cumplimiento de estos KPIs. Entonces son métodos y son maneras sobre todo para evaluar el desempeño de manera objetiva y para tener un seguimiento constante. ¿Qué KPIs existen? Bueno, van a depender mucho de las áreas. Para cada área se va a ajustar a sus funciones, a sus propias metas, a sus propios objetivos, ¿no? Pero por acá les he traído algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, en recursos humanos tenemos el tema del KPI de tasa de retención de empleados, ¿no? El porcentaje de personas que se quedan en la empresa. O también el tiempo promedio de cobertura de vacantes. Si tú estás en el equipo de selección y tienes un tiempo definido, ¿no?, como meta, como máximo para demorarte en un proceso 25 días naturales y tú estás teniendo en tus últimos procesos una demora, ¿no?, estás teniendo 35 días, pues algo está pasando. O bien tu proceso de selección, o bien tú como reclutador, o bien tu mismo equipo, o la misma empresa, su marca empleadora no está logrando captar candidatos, etcétera, etcétera. Entonces, estos distintos KPIs pues nos brindan información real que nosotros podemos analizar y podemos entender por qué no estamos llegando a esa meta y por qué el desempeño del equipo, de la persona está siendo así, ¿no? Por ejemplo, acá también tenemos en recursos humanos la tasa de participación en programas de formación. Ya tiene que ver con el tema de capacitación. ¿Cuántas personas están llegando al programa y están participando? La tasa de aprobados en la evaluación de la capacitación, ¿no?, para medir si ha sido satisfactorio. Tú sabes que como equipo de capacitación estás haciendo bien tu trabajo, si estás teniendo cambios y si tus capacitaciones están teniendo un impacto. ¿Cómo puedes demostrar que una capacitación tiene impacto? Pues en el cambio de actitud, en la incorporación del conocimiento, en el aprendizaje demostrable, como lo es mediante las distintas evaluaciones que se van teniendo en estas formaciones. Entonces, así podemos descubrir un poquito cómo los KPIs condicionan y al mismo tiempo pues son esas métricas que nos van diciendo si estamos haciendo bien, si necesitamos ajustar, tener alguna estrategia para mejorar. Eso es netamente en recursos humanos. Por acá tenemos producción, operaciones, atención al cliente, ventas y comercial. ¿Ok? Esos en KPIs. Y por acá, ya para entender, porque estábamos hablando de datos cuantitativos y cualitativos, pues nosotros tenemos y vamos a manejar información tanto cuantitativa como cualitativa. Cuando hablamos de información cuantitativa, pues estamos hablando de los datos numéricos como los porcentajes, como las tasas de retención, las mismas comparaciones anuales. Cuando hablamos de datos cualitativos, pues hablamos de este análisis a las respuestas de las encuestas, ¿no?, a estas entrevistas que también puedes hacer. Tú dices, ¿sabes qué? No solamente quiero tener la información de la encuesta o del cumplimiento del KPI, porque he visto que en el área de recursos humanos, Milagros no está teniendo un buen desempeño en relación al KPI de procesos que cierra. Está cerrando poquitos procesos. Pero si me quedo solo con esa nota de que está teniendo un incumplimiento de KPI, pues voy a decir que tiene un bajo desempeño, pero Milagros siempre ha tenido un buen desempeño. ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué? Voy a tener una entrevista y de esa manera voy a entender un poquito más por qué ha tenido un mal desempeño. En esa entrevista, ¿no?, se le hace a Milagros y Milagros pues puede comentar que ha
pasado, ¿no? Que ha habido una serie de incidencias, que las herramientas del proceso de selección no fueron eficaces, que los candidatos, o puede comentar que ella misma, etcétera, ¿no? Pero ya en esa misma entrevista se puede identificar esas causas reales que alimentan un sustento y que, pues, al mismo tiempo puede ser el sustrato, el sustento de qué acción, cuál plan de acción se va a realizar para cambiar ese bajo desempeño y para que se logre obtener un buen desempeño, ¿no? Entonces, no solamente se quedan con información cuantitativa, con la información de las métricas, sino se puede complementar con la información cualitativa, con ese análisis a las respuestas que se realicen en las encuestas, en las entrevistas, en los focus group, en las distintas sesiones, un poco más de sensaciones, de percepciones, ¿ok? Eso es un poquito de la data cualitativa y de la data cuantitativa. También pueden por ahí comentarme y sobre la data que es producto de la comparación, ¿no? Que se utiliza también en algunas empresas, que se denomina como benchmarking, pues es esta información ya más a nivel general que las empresas tienen de sus competidores, de otras empresas. ¿Cómo la tienen? Ustedes pueden googlear, pueden colocar informe anual empresa Camposol, me invento. Y les va a salir el informe, que es justamente un documento que tiene todos los resultados a nivel de recursos humanos, a nivel de facturación, a nivel de operaciones de esa empresa de un año específico, ¿no? Usualmente del año anterior. Y las empresas que compiten, pues revisan su informe anual y con eso pueden ver un poquito el tema de sus indicadores. Pueden ver cuál ha sido su porcentaje de retención, su porcentaje de facturación, etcétera, etcétera. Y esos porcentajes lo comparan con su información propia. Y pueden decir, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que mi empresa competidora está teniendo, pues, muy buen desempeño. Está teniendo un mejor desempeño que el mío, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿No? O también pueden ver que están teniendo quizá esta empresa un mejor desempeño a nivel general con la empresa Camposol, ¿no? Entonces también eso les ayuda a tener más esfuerzos, a seguir manteniendo su estrategia que están teniendo a nivel operativo. Entonces, esta información de benchmarking pues les ayuda a tomar acciones y ver si están teniendo incidencia, impacto en relación a otras empresas. Es más una comparación a nivel general. ¿Ok? Hasta aquí viendo justamente el tema de KPIs, viendo un poquito el tema de información cuantitativa, cualitativa. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Algún detalle? Antes de pasar a nuestros últimos 15 minutitos de la sesión de hoy, que ya tiene que ver con cómo devolvemos la información, cómo nosotros podemos tener un plan de acción cuando vemos que alguien está teniendo quizá un desempeño no tan satisfactorio. ¿Todo bien? Voy. Todo bien. Muy bien, entonces volvemos a nuestro último bloque. Hoy iba a decir jueves, no sé por qué. Hoy martes, estoy pensando que ya estamos jueves, pero la semana recién ha empezado. Todavía falta. Muy bien. Y bueno, ya en este último bloque tiene que ver con ese análisis de resultados. ¿Cómo yo voy a devolver la información? Alguna vez escuchaba en algún libro por ahí, ¿no? Justamente el tema, leía, sobre el tema de la comunicación y el poder de la palabra, ¿no? La palabra puede causar guerras, puede también al mismo tiempo cerrar acuerdos, negocios. Entonces, la comunicación, la palabra y cómo decimos las cosas puede impactar en las personas. Es bastante relevante que nosotros, al momento de comunicar, al momento de expresar, ¿no? Si estás teniendo un mal desempeño, un buen desempeño, lo hagamos de una manera asertiva y empática. La retroalimentación o el feedback es un pilar fundamental en la gestión del desempeño.
y ayuda a que los mismos empleados puedan entender cómo lo están haciendo y puedan al mismo tiempo sentir que la empresa, que Recursos Humanos está tratando de ayudar a que sean pues su mejor versión, su mayor potencial. Entonces necesitamos saber integrarlo de manera correcta y al mismo tiempo capacitar a esos jefes, a esos líderes que siempre en el día a día de manera continua también están brindando feedback, pero a veces pueden brindar un feedback no tan constructivo que solamente se centra en aquellas oportunidades de mejora y no reconoce aquellas fortalezas o aquellos buenos aspectos que puede tener un trabajador, ¿no? Entonces, muchas veces, en lugar de ayudarlos, puede desmotivarlos. Entonces, este espacio de devolución de resultados debe ser bien manejado, debe ser bien utilizado y, sobre todo, tenemos que fomentar que sea, pues, un espacio donde, sobre todo, sea a nivel profesional, ¿no? Que no sea un espacio de crítica, que no sea un espacio de no constructivo, sino más bien un espacio positivo y que habilite a que se pueda lograr llegar al desempeño deseado. ¿Ok? Existen varias maneras, varios tipos de retroalimentación. Existe el feedback formal, que usualmente es este feedback que lo fomenta el área de recursos humanos, de gestión del talento. Es un feedback bastante controlado, un feedback que está bien alineado a este proceso de evaluación de desempeño que también lo impulsa esta área. Pero también existe el feedback informal, que usualmente es en el día a día, ¿no? Después de una exposición, después de la entrega de un reporte, después de alguna reunión puntual, etcétera, el jefe, los compañeros de manera inmediata, ¿no? Le brindan esta información, este momento de cómo ha sido su desempeño en esa situación en específica. Y también está el feedback 360, que es este momento donde el evaluado, ¿no? El empleado puede escuchar desde la perspectiva de los jefes, de los supervisores, de sus compañeros, de sus subordinados e incluso de algunos clientes a quienes brinda servicio, ¿no? Entonces tienen todas las perspectivas y con eso pues se tiene más, es más rico este feedback y por lo tanto también es más completo. ¿Ok? Siempre yo trato de mencionar que este feedback 360 es uno de los feedbacks más deseados porque no solamente estás teniendo una perspectiva, sino ya a nivel general y con eso puedes tú sentir, ¿no? Una manera más holística, integral y también más objetiva. ¿Cómo brindamos feedback? Es importante y esto no solamente va a nivel profesional, también a nivel personal. Muchas veces nosotros en nuestro día a día, ¿no? En nuestros distintos roles como, ya sea como trabajadora, ya sea como justamente hermana, hija, ¿no? Pareja de alguien, vamos a tener momentos donde vamos a mencionar aquellas fortalezas que tienen los demás, pero también aquellas oportunidades de mejora. Y a veces podemos realizarlo de una manera no tan asertiva, ¿no? Por el mismo tema de las emociones, por el mismo tema de que en este momento podemos estar molestos, ¿no? Y entonces necesitamos saber cómo brindar un buen feedback, una crítica constructiva, ¿no? Que no sea crítica, sino más bien que sea un espacio de construcción, ¿no? De aspecto positivo, donde la otra persona que va a escuchar este momento, ¿no? De cómo están haciendo las cosas, pues pueda entenderlo como el afán o con el propósito de que es por su bienestar para que tenga pues su mejor desempeño en el aspecto en el cual nosotros estamos comentando. Para eso existen distintos métodos, podemos nosotros utilizar alguno, pero el que más recomiendo es el método del sándwich, ¿ok? O método bocadillo, como lo dicen en España. ¿Cómo se inicia? Pues se inicia buscando un espacio tranquilo, un espacio donde no estemos con las emociones a flor de piel, como se dice, sino más bien un espacio donde sabemos que vamos a poder ser objetivos con la persona e iniciamos estableciendo un espacio de comodidad, explicando el propósito de la reunión y comenzando a destacar aquella fortaleza que hemos identificado.
Una vez que tenemos la fortaleza, ya podemos avanzar con aquella oportunidad de mejora. Y luego continuamos con aquella otra fortaleza que hayamos encontrado. De esa manera vamos fomentando un espacio de mismo reconocimiento, pero también de justamente análisis, introspección con la otra persona, que va a entender que es un proceso sobre todo para su bien, que promueve este crecimiento y al mismo tiempo se mantiene en un diálogo fluido, ¿no? En un diálogo sobre todo enmarcado en el profesionalismo. ¿Ok? Eso es un poquito de este método sándwich, de cómo brindar feedback. Y muchas veces cuando ya tienes este espacio de seguimiento, de brindar feedback, te toca tener un plan de acción, ¿no? Ya le comentaste las fortalezas, ya le comentaste las oportunidades de mejora, y ahora toca junto a la otra persona establecer algún plan de acción. He identificado que no estás llegando puntual, ¿no? Eso también puede ser una oportunidad de mejora. Quizá tiene muchas fortalezas, exacto, pero por ahí existe la oportunidad de mejora de que no llega puntual a las reuniones, no llega puntual al trabajo, etcétera, que no sale tampoco a tiempo, como siempre está atrasado, se queda más tiempo en la oficina. Entonces, se necesita mejorar ese aspecto y se planifica cómo va a ser una persona más puntual en el trabajo, ¿no? Qué actividades, qué puede realizar, cómo puede ajustar el reloj, etcétera, etcétera. Y de esa manera ya se va teniendo alguna medida para lograr que este aspecto se mejore. Y luego se va haciendo un seguimiento, ¿no? En el transcurso de los meses para revisar si realmente está logrando cerrar esta brecha establecida. Eso es un poquito del feedback y de cómo brindar, de cómo tenemos estos planes de acción que se ajustan mucho a la misma necesidad identificada. Por otro lado, pueden existir necesidades más bien ajustadas al tema de que se ha encontrado de que no tiene conocimiento técnico, ¿no? Entonces ahí ya involucramos al área de capacitación, le enviamos a una formación específica para que se capacite, para que pueda incorporar este conocimiento, etcétera, etcétera. Va a depender mucho de la necesidad encontrada, ¿ok? Muy bien, por acá creo que tenemos alguna duda. Zoe, ¿tenías una pregunta? Creo que ya bajó la mano. Si no, en todo caso, Zoe, colócalo en el chat. Porque no creo que no se puede activar el micro. Muy bien. Bueno, continuando, justo tenemos el feedback continuo, que es este feedback que siempre van dando en la oficina, que siempre los mismos jefes, los mismos supervisores van fomentando para que se pueda establecer, para que los mismos miembros del equipo puedan sentir que se preocupan por ellos, que les están dando un acompañamiento y un seguimiento continuo. ¿Ok? Debemos asegurarnos que el feedback que vamos brindando, que se va fomentando, sea escuchado y al mismo tiempo se traduzca en cambios concretos. Y se puede establecer algún ciclo de revisión periódica donde podemos entender, donde podemos ver que esos cambios se han efectuado y que realmente se ha cerrado esa brecha. ¿Ok? Muchas empresas tienen la política de Feedback 360, que como les digo es una política bastante objetiva que ayuda sobre todo a que las mediciones de la evaluación de desempeño sean óptimas y sean pues objetivas. Les he traído este pequeño ejemplo donde vamos a ver que existen varias situaciones y qué problemas podemos identificar. Tenemos esta empresa que es Retail Plus. Es una empresa minorista que está en varias ciudades y a pesar de que tiene bastante éxito, se ha enfrentado a dificultades relacionadas con la experiencia del empleado. Los empleados se han quejado de la falta de feedback constructivo por parte de los gerentes, lo que ha generado confusión sobre sus expectativas y objetivos laborales. ¿Ok? Eso ha pasado. ¿Qué vamos a hacer?
que justamente encontramos que hay una situación específica. Desempeño inconsistente. Muchos empleados no están seguros de cómo van a mejorar su trabajo, ya que no tienen un feedback. Y algunos solo tienen estos espacios de feedback cuando ya tienen un error muy grave. También vemos que existe baja satisfacción laboral. Las encuestas nos han revelado que el 65% de los empleados siente que sus esfuerzos no son reconocidos. Por ahí se activó el micro, creo, de nuestra compañera justo. También hemos encontrado relaciones tensas con los mismos supervisores, ¿no? Los supervisores no saben cómo liderar, no tienen esta gestión de equipos, tienen una relación tensa. Los mismos empleados sienten que estos jefes solo están corrigiendo y solamente señalan los errores, pero no señalan el apoyo continuo que se brinda. Problemas identificados, retroalimentación reactiva. Los gerentes solo dan feedback en momentos críticos cuando los problemas son graves. Hay muchas empresas que hacen eso, que no revisan y solo cuando ya hay algo grave están corriendo a apagar incendios. Evitemos eso, eso es un error fundamental. Nosotros por eso debemos fomentar esta política de evaluación de desempeño para poder identificar esos posibles incendios que al final ya no son incendios, al final lo has identificado desde su raíz y has logrado minimizar cualquier riesgo. Falta de reconocimiento. Hemos visto que no se están reconociendo, no se está destacando el potencial y puede existir la fuga de talento también por eso. Las mismas personas están teniendo una baja motivación y un bajo compromiso. Y también estamos viendo que no tenemos un liderazgo concreto. Los mismos jefes no han sido bien capacitados. Necesitamos quizá allí ya involucrar al área de capacitación y desarrollo para que exista un cambio en este aspecto. ¿Ok? Muy bien. Zaira me decía, no se escucha. ¿Sí me escuchan, chicos, o no? Ya. Sí me escuchan. Me preocupé. Por acá nos dice que, ¿qué pasa si debido a esas brechas los subordinados empiezan a aprovecharse de las oportunidades de mejora que les dan los supervisores? Claro, siempre, esa es una pregunta muy válida acá. Siempre van a haber momentos, ¿no? Tú puedes brindar 1, 2, hasta 3 oportunidades, ¿no? De mejora para que tu empleado, para que el empleado tenga ese espacio de crecimiento. Pero si en esas distintas revisiones que tú has ido realizando en función a esta oportunidad, a esta debilidad, has encontrado que realmente el empleado no está poniendo de su parte y no está llegando a las metas concretas, pues ya tienes el historial del sustento para mencionar que está teniendo un bajo desempeño y eso ya se atribuye a su propia actitud, ¿no? Y entonces allí ya se tiene que proceder con otro tipo de temas ya administrativos que incluso pueden fomentar la desvinculación. Eso es. Pero obviamente siempre, ¿no? Se va a intentar que esta persona mejore, se le va a brindar las herramientas. Y si esta persona no se alinea a este plan de desarrollo, no se alinea a estas oportunidades constructivas que la empresa le da, que lo fomenta recursos humanos, sus mismos jefes, pues necesitamos hacer cambios ya concretos en función de qué persona está ocupando el puesto. ¿Ok? Muy buena pregunta acá, muy buena intervención de todos. Ha sido una excelente clase y justamente ya llegando al final hemos encontrado algunas conclusiones sobre nuestro feedback, sobre los espacios de evaluación de desempeño, cómo es importante brindar una buena retroalimentación, un buen feedback, sobre todo que la herramienta de evaluación de desempeño pues se vuelve clave para distintos procesos dentro del mundo de recursos humanos y su éxito también depende de la comunicación, de cuán objetivos somos y de qué importante es que existan este tipo de políticas para que no tengamos pues procesos de promoción o procesos de despido injustificados, ¿ok? Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, por los 3 minutos adicionales. Que tengan una excelente noche. No se olviden de la evaluación
por favor, para que puedan proceder con su certificado. Tienen que hacer la evaluación. Está sencilla, yo sé que ustedes lo van a lograr. Y nos estamos viendo el día jueves. Cuídense bastante y descansen. Buenas noches. Sí, nos